Traducción al español. Tengo 88 años y durante más de 21,000 días creí en la mentira más peligrosa que existe, que mi valor se medía por mi productividad. La sociedad te enseña a ser un guerrero, a luchar sin descanso por el éxito. Es la trampa más inteligente que se ha inventado para robarte la vida. Yo fui el mejor de esos guerreros. Construí un imperio. Y al final de la batalla me encontré solo en un castillo magnífico y vacío, con las paredes cubiertas de logros y el eco de mi propia soledad resonando en cada rincón. La verdad, hijo, es que si no tienes a nadie con quien recorrerlo, un museo de victorias es el lugar más triste del mundo. Ahora, suelta todo lo que estás haciendo, siéntate bien y escúchame con esa atención que yo me negué a mí mismo durante 60 años. Te voy a contar cómo rompí esta maldición y el atajo que descubrí. Si te niegas a llegar al final de tu vida con el alma agotada y el corazón vacío, suscríbete. Escribe en los comentarios que estás listo para escuchar. Juntos aprenderemos no solo a competir, sino a vivir. Hubo un tiempo en que creía que mi valor se medía por lo inalcanzable que era. Rechazar la invitación de cumpleaños de un sobrino porque estaba hasta el cuello de trabajo no era un defecto, sino una medalla de honor. Una prueba de que importaba. Cuando decía, no puedo, tengo trabajo, sentía un orgullo extraño. Cada no era un ladrillo más en la muralla de mi castillo del éxito. En el bolsillo, un picor constante, una vibración imaginaria del teléfono. Aunque el aparato estuviera sobre la mesa, mi mano iba sola al muslo. Era una adicción a la urgencia. Cada notificación de madrugada, cada correo electrónico, era la prueba de que era necesario, de que el mundo necesitaba de mí para seguir girando. Hoy conozco la verdad. Eso no era importancia, era una correa, invisible pero pesada. No era el dueño de mi tiempo, era el perro mejor adiestrado de la manada. Y cada vez que su amo me llamaba, yo meneaba la cola. Esa ceguera lo impregnaba todo. Recuerdo las comidas de negocios. En un bocado se firmaban contratos millonarios. Comía pero no saboreaba nada. En la boca tenía una papilla sin identidad. No era placer, era combustible. El único sabor que percibía era el metálico del tenedor rozando mis dientes a toda prisa. No me alimentaba, le ponía gasolina a la máquina. A mi cuerpo le prestaba la misma atención impersonal que al coche de empresa. Mientras funcionara, bien. A las personas no las veía, veía oportunidades. No veía momentos, veía transacciones. El momento en que toqué fondo, aunque tardé décadas en entenderlo, llegó en el día que debería haber sido la cima de la felicidad, en la boda de mi única hija. Me levanté para dar el discurso. En el bolsillo interior del saco tenía una lista de puntos clave. Logros, títulos, el MBA en el extranjero, el último ascenso. El foco era cálido y me nublaba la vista, mientras enumeraba con orgullo sus victorias ante una sala llena de caras sonrientes. Y en medio de mis propias palabras dudé un instante. El tintineo de los cubiertos sobre los platos pareció volverse más intenso. La miré. Estaba sentada en la mesa de honor, hermosa, feliz, una mancha blanca borrosa. Y me di cuenta de que no tenía una sola anécdota que contar, ningún recuerdo que no estuviera ligado a un evento, a un logro, a una meta alcanzada. No estaba celebrando a mi hija, estaba leyendo su currículum. Allí, en ese escenario,
bajo ese foco cálido, una verdad fría fue instalándose en mi pecho. Era un proveedor perfecto, un patrocinador impecable, pero no pertenecía a esa fiesta, no pertenecía a la vida de ella. Era un espectador VIP en la vida de mi propia familia. Y lo peor de todo, ¿saben qué era? Que creía que eso era amor, que pensaba que era lo correcto. ¿Y la factura de esa ceguera? Esa factura llegó. No llegó como en las películas, con un infarto en medio de una reunión. Eso hubiera sido demasiado dramático, demasiado rápido. La vida real es más cruel. La factura llegó en silencio, despacio, como una marea que sube en la oscuridad. A los 80 años mi cuerpo me presentó la cuenta. Una operación que los médicos llamaron de rutina, pero que me tuvo meses encerrado en casa. Y fue entonces cuando saboreé el primer resultado real de mi éxito, el silencio. ¿Alguna vez han escuchado el silencio de un lunes por la mañana? No el silencio de la paz, sino el de la insignificancia. El teléfono, que había sido una extensión de mi brazo, enmudeció. El mundo de los negocios, ese que yo creía con arrogancia que giraba a mi alrededor, siguió girando perfectamente sin mí. Yo, que movía millones con una firma, ahora luchaba en pijama en la cocina para abrir un simple frasco de mermelada y no podía. El único sonido era el zumbido agudo y constante del refrigerador. Era el sonido de mi propia inutilidad y era ensordecedor. No era el motor como yo creía. Era solo un pasajero ruidoso que por fin había bajado en la estación equivocada y el tren ya se había ido. Nadie había notado mi ausencia en la ventanilla y dentro de la casa el silencio era distinto. Era pesado, lleno de una eficiencia impecable. Mi esposa me cuidaba. Los medicamentos siempre a la hora exacta, las comidas equilibradas, la rutina perfecta. Era la administradora ideal de mi recuperación, pero no había calidez. Entraba a la habitación y yo percibía el olor a gel antiséptico mezclado con ese perfume suave que llevaba 30 años usando. No me tocaba. Dejaba el vaso y las pastillas sobre la mesita de noche con la precisión de una enfermera profesional, sin que sus dedos rozaran jamás los míos. No miraba a su marido. Administraba un problema, un punto en una larga lista de pendientes. Un amor que no se riega cada día con atención, con tiempo, con presencia, no muere. Se convierte en un contrato de servicio. Y nuestro contrato se cumplía al pie de la letra. Éramos dos extraños administrando una historia compartida y una casa. Pero el golpe final que de verdad me quebró no vino del mundo exterior ni de mi esposa. Vino de un espejo. Unas semanas después intenté afeitarme solo por primera vez. Fui al baño, me apoyé en el lavabo y levanté la vista. La luz del techo no perdona, lo deja todo al descubierto. Y lo que vi no era yo. Era el rostro de un viejo, pálido, ajado, con unos ojos asustados que no reconocía. Un hombre que parecía derrotado, vacío. Había pasado 60 años construyendo el imperio de ese hombre en el espejo. Había garantizado su éxito. Pero mirándolo, una pregunta me atravesó como un cuchillo frío. ¿Qué le gustaba a ese hombre? ¿Cuál era su postre favorito? ¿Prefería la lluvia o el sol? ¿Qué canción le daba ganas de bajar las ventanas del coche y cantar a todo pulmón? No lo sabía.
No tenía la menor idea de quién era ese hombre por el que lo había sacrificado todo y a todos. En ese momento, en ese baño frío, el CEO, el empresario, el ganador, se disiparon como humo, y lo único que quedó fue un viejo asustado, en un silencio que gritaba una única verdad aterradora. Había construido una vida perfectamente vacía. Ese viejo asustado en el espejo no me dejó en paz durante días. Lo veía en cada reflejo, en el vidrio de la ventana, en la pantalla apagada del televisor. Era la prueba viva de mi fracaso. Yo, que me enorgullecía de ser un hombre de acción, estaba paralizado por la inutilidad, el silencio y el vacío. La rutina era un purgatorio. Despertarme, tomar los medicamentos que mi esposa dejaba sobre la mesa, mirar por la ventana. El mundo seguía, la gente corría, y yo esperaba. ¿A qué esperaba? ¿A la muerte? ¿A la siguiente comida? No lo sabía. Una tarde el aburrimiento y la frustración se volvieron insoportables. Tenía que hacer algo, cualquier cosa que me hiciera sentir que aún tenía algún control. Decidí organizar el armario. Era una tarea pequeña, casi ridícula, pero era mía. Ahí estaba, en el fondo, detrás de los trajes que jamás volvería a ponerme, lo encontré. Una caja de zapatos, vieja, cubierta de tanta polvo que parecía fieltro gris. Sabía exactamente qué había adentro. La arrastré hasta la cama. Me temblaban un poco las manos, no de debilidad, sino de una corazonada. Abrí la tapa y ahí estaban, mi colección, decenas de relojes de pulsera, el brillo del oro, el acero, las esferas de nácar, me golpeó en la cara como un puñetazo. Cada uno era una lápida brillante que señalaba un momento que no había vivido de verdad. Firmé el contrato de la primera sucursal. Pasé la noche firmando papeles y no vi la celebración. Ese otro, un bono récords. Lo festejé respondiendo correos de felicitación hasta las 2 de la mañana. El más caro, el de oro, el 25º aniversario de bodas. Llegué tarde a la cena porque una reunión se había extendido. De pronto no sentí orgullo, sentí asco. Un asco físico que me subió hasta la garganta. Aquello no era un museo de victorias, era el cementerio de mi tiempo. Cada reloj que hacía tic-tac burlonamente era la prueba de un crimen que había cometido una y otra vez contra mi propia vida. Eran grilletes, hermosos, caros, relucientes, pero grilletes. El asco se transformó en otra cosa, en algo cálido, limpio, una rabia. No una rabia a los gritos, sino una rabia fría, decidida. Cerré la caja de golpe. El sonido resonó en la habitación en silencio. La tomé entre mis brazos, ignorando el dolor de la espalda, y me puse de pie. Agarré el bastón y bajé las escaleras. Cada paso era una declaración de guerra. El sonido sordo y furioso de la goma del bastón contra la madera. Toc, toc, toc. Era un tambor. Era una marcha contra 60 años desperdiciados. No cojeaba, marchaba. Con cada golpe aplastaba una comida de negocios, una noche sin dormir, un cumpleaños olvidado. Entendí ahí que el verdadero poder no está en administrar cada segundo de tu día.
está en tener el coraje de declarar tu propia quiebra. Y en ese momento, bajando esas escaleras con una basura valiosa entre los brazos, era el hombre más rico del mundo, porque por fin había comprendido que no tenía absolutamente nada que perder. Llegué a la cocina. Mi esposa estaba allí, leyendo el periódico en la mesa. Levantó la vista cuando pasé a su lado como un huracán viejo y lento. Abrí la puerta trasera y sin dudar ni un segundo, tiré la caja entera en el contenedor de basura. El sonido del metal y el vidrio chocando contra el plástico vacío fue música para mis oídos. Me miró con los ojos como platos. La sorpresa en su cara era total. Era la primera vez en 50 años que ella me veía hacer algo que no tenía el menor sentido lógico ni financiero. Era una grieta en su postura impecable. Me giré hacia ella, aspiré profundo el aire del jardín y pronuncié las 2 palabras más liberadoras de mi vida. Me rindo. Frunció el ceño. ¿De qué te rindes? Estás jubilado. Señalé la casa, las paredes, todo lo que nos rodeaba, la vida que habíamos construido. De todo esto, respondí. La rabia había pasado. Ahora solo había claridad, nítida, hermosa, absoluta. A partir de hoy, mi único trabajo es descubrir qué me gusta. No fue un acto de rendición. Fue mi primer acto de apropiación. A los 88 años, por fin me hacía cargo del único bien que de verdad importa, mi momento presente. ¿Y tú que me estás escuchando? No tienes que esperar 88 años. No necesitas una operación, una habitación en silencio, ni una colección de relojes inútiles para despertar. Hay un atajo, está justo delante de ti, pero requiere una pequeña traición cada día, una traición a la persona en la que te entrenaron para ser, para revelar a la persona que realmente eres. Si quieres ese atajo, aquí está. Primero, organiza un velorio del elogio. Cada vez que alguien te elogia por tu cansancio, tu lucha, tu agitación, es un clavo en tu ataúd. A partir de hoy, cuando alguien te diga, vaya, qué trabajador eres todo un guerrero, no le des las gracias. Sonríe de verdad y responde, eso es una adicción de la que estoy intentando salir. Yo lo hice. El silencio extraño que viene después, ese momento en que el otro parpadea tratando de procesar una respuesta que rompe el guión social, ese es el sonido del comienzo de tu libertad. Sentirás el poder de no necesitar la aprobación de tu propio agotamiento. Rechazar ese elogio provoca una crisis de abstinencia, pero es el único camino hacia la sobriedad. Segundo, practica la ignorancia consciente y crea un inventario del placer. Funciona así. Elige una noticia importante del día, un escándalo político, una crisis en los mercados, una nueva tendencia que todos deben conocer, y toma la decisión consciente de no informarte al respecto. Esos 15 minutos que ibas a dedicar a absorber esa información, úsalos para descubrir algo completamente inútil y maravilloso. Yo pasé toda una tarde descubriendo que el árbol que llevaba 30 años frente a mi casa era un árbol de Judas. La primavera siguiente, cuando se cubrió de un morado increíble contra el cielo gris, lloré. Era el primer color real que veía en décadas. A los 88 años descubrí que mi postre favorito es uno de los más simples, arroz con leche. Ese sabor cremoso, increíblemente familiar, como si mi alma lo hubiera estado esperando toda la vida. Haz una lista, no de pendientes, sino de las cosas que hacen que tu corazón se detenga un instante.
¿Un café en particular? ¿Una canción que escuchabas a los 15 años? ¿El olor a tierra mojada después de la lluvia? Agenda una cita semanal con una de esas cosas. Es más importante que cualquier reunión. Y por último, la lección más difícil, la que me costó 80 años y toda una vida. Haz un regalo de tiempo sin nombre. Llama a alguien que quieras, a tu mamá, a tu hijo, a tu mejor amigo, y cuando contesten, no hables de ti. No des el reporte de tu día. Haz una pregunta simple y peligrosa. ¿Me cuentas algo bonito que te haya pasado hoy? Y luego cierra la boca. Solo escucha. No des consejos. No resuelvas problemas. No digas deberías hacer. Solo sé testigo de la alegría de otra persona. Llamé a mi hijo, que es director general de una empresa. Empezó a contarme sobre un problema en la oficina. Lo interrumpí. No, hijo, eso es trabajo. Cuéntame algo que te haya alegrado el día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pensé que iba a colgar. Y entonces su voz cambió. Ese tono corporativo y cansado se dio paso al entusiasmo de un niño. Me contó con todo lujo de detalles el pescado que había atrapado en el lago el fin de semana. Esa voz, esa alegría pura, no la había escuchado desde que tenía 12 años. Conectar con alguien no es resolver su problema, es ofrecer tu silencio como altar para su alegría. Tardé casi un siglo en aprender todo esto, en descubrir el nombre de un árbol, en saborear un arroz con leche, en escuchar de verdad la voz de mi hijo. La vida no es una maratón de logros que exhibes como trofeos, es una colección delicada de momentos, y tu momento está pasando. Se escurre entre tus dedos mientras escuchas a este viejo. No cometas mi error. No esperes la operación, el silencio, el arrepentimiento. Tu tiempo no es mañana, es ahora. ¿Qué vas a hacer con él?